Hola chicas, buenas tardes, buenos días, depende de que estén viendo este video. Y pues ya saben, lo mismo de siempre, nos toca clase de pruebas proyectivas, nos toca darles una introducción del tema. El test que vamos a ver hoy es el de Rorschach. La verdad está un poquito complejo. Traté de resumirlo, de sintetizarlo lo más que se puede para su comprensión, pero de igual forma si hay dudas, preguntas, pues háganmelo saber. Sí, chicas, pues ya saben, les voy a compartir mis diapositivas y vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de cómo surgió y de su creador y el cómo se valora y cómo se administra. Sí, ya sabemos que ese test es muy conocido, históricamente es muy importante porque dio pie a muchos test, incluyendo los proyectivos, y también pues fue como un boom para el área de la psicología y también de la psiquiatría. Entonces, pues vamos a hablar de él. Les voy a compartir mi pantallita. Bien, como les había mencionado, es el test que nos toca hablar, el test de Rorschach. Bien, el autor es Hermann Rorschach, autor del test. Nació en Zurich, Suiza, el 8 de noviembre de 1884. Ingresa a estudiar medicina y sus estudios los realiza en varias ciudades, Zurich, Berna, Berlín, entre otras. Se graduó en 1910. La anécdota más llamativa en esta época de la vida de Rothschild es que sus compañeros de clase le hayan puesto el sobrenombre de Klecks, porque era muy hábil en la flexografía. El juego con manchas de tinta difundido entre los escolares y conocido desde que Julius Kerner publicó en 1857 su Klexografía. Era un juego que tenían en esa época y pues mostraba habilidad y era muy destacado. Y pues es curioso porque pues de ahí se parece o viene o podría ser originario el test de Rorschach. Bien, ¿cuál es la etapa inicial de este test? Vamos a hablar a lo largo de estas dos clases del cómo se desarrolla, del cómo se aplica, y vamos a hablar de esta etapa inicial durante el test. Rothschild observó durante su primera estadía en un hospital en el cual trabajaba con pacientes psiquiátricos que el tipo de respuestas que entregaban frente a las manchas, los pacientes diferían radicalmente de las entregadas por grupos de niños y personas que concurrían a compartir momentos de esparcimiento con estos pacientes. Dicho fenómeno marcó la etapa inicial de las investigaciones que llevaron a consolidar la técnica de interpretación de manchas como un instrumento de investigación y evaluación psicológica. O sea, este doctor, este psiquiatra, ¿sí? Aplicó en sus primeros inicios de la creación formal de este test, pues estas manchas, ¿no? Y se dio cuenta de la variación que pasaba entre fenómenos, entre personas psiquiátricas, entre niños, entre personas que no pertenecían al nosocomio, y pues se dio cuenta que pues sí variaba, ¿no? Y de ahí como que, pues supongo que le entró la cosquillita y fue cuando empezó a indagar más sobre el tema, ¿sí? Inicialmente Hermann Rothschild utilizó un gran número de manchas, hasta llegar finalmente a una cantidad más reducida de 40 a 100. La cifra varía según el autor que relate el hecho, hasta que en la publicación de su famosa obra Psicodiagnóstico, hecho acaecido en 1921, aparecen las 10 láminas que dieron origen a las que se continúan utilizando hasta hoy. El test de Rorschach cuenta con 10 láminas, ¿sí? Y como mencionan muchos autores que estudian o estudiaron los inicios, pues va variando, unos dicen que 40 a 100, pero nos quedamos y terminamos y culminamos este test con 10 láminas. ¿Cuáles son los modelos de estas 10 láminas? Bien, la primera edición del psicodiagnóstico de Rorschach aparece en Estados Unidos, 5 años después de la muerte del autor.
Para 1957 se habían desarrollado en Estados Unidos 5 modelos de análisis de la prueba. Uno, el modelo de Klopfer, de orientación fenomenológica. 2, el modelo de Beck, proveniente de la psicología del aprendizaje. 3, el modelo de Hertz, como un intento de integración entre el modelo de Beck y el de Klopfer, y que finalmente derivó de un sistema distinto, marcado fuertemente por una aproximación psicométrica clásica. 4, el modelo de Petrowski, creo, influido por la aproximación experimental. 5, el modelo de Rappaport, que desde la perspectiva psicoanalítica, en conjunto con Schaffer, publicó los fundamentos básicos de su sistema. ¿Sí? Ahí aquí pues citamos a la persona que nos proporciona este dato. Bien, características. ¿Cuáles son las características de estos modelos? Son 10 láminas compuestas cada una de ellas por manchas de tinta cromática y acromática de simetría bilateral. Es necesario aclarar que en la publicación original no se observan las diferencias de tonalidades que existen hoy, las que surgieron posteriormente a raíz de imperfecciones en la imprecisión, hecho que convirtió en una fortaleza posterior, pues dio origen a otra línea de investigación, las llamadas propuestas del claro a oscuro. Hay láminas, o sea, Rorschach pues fue el creador, pero hubo gente que empezó a meter, que empezó a ponerle de su cucharita para poder perfeccionar esta técnica, y por eso existen varios tipos, ¿no? Dentro, dejémoslo en varios tipos de pruebas, ¿sí? Y ya existen, originalmente las láminas eran oscuras, pero también ya existen láminas de color, que tiene colores. Bien, ¿cuáles son las fases en las que se aplica este test? La introducción. La aplicación de la prueba consta de varias fases, y dando el hecho de que es una de las pocas pruebas psicológicas, sino tal vez la única, que con su sola aplicación permite desarrollar un proceso psicodiagnóstico completo, es posible al inicio de la misma recoger datos relevantes sobre el entrevistado, a la forma de historia clínica. No debemos olvidar que la aplicación del test ha sido solicitada para intentar aclarar aquellos casos en que la observación clínica no ha permitido su resolución. Es, por lo tanto, un instrumento complementario a la clínica. Como sabemos, pues está hecho de varias fases, como la mayoría de los test proyectivos y la mayoría de las pruebas psicométricas, ¿sí? Nos permite con una aplicación desarrollar un proceso psicodiagnóstico completo, de igual forma que los test se tienen que aplicar durante el proceso de psicodiagnóstico, y nos permite y se convierte en un instrumento en el psicodiagnóstico, como varios de los test que hemos visto con anterioridad. Bien, ¿cuáles son las fases? 1, obtención de datos de tipo sociodemográfico y exploración y corroboración del motivo de consulta. La segunda fase dice relación con la aclaración al entrevistado de los objetivos del proceso, y que es más específicamente lo que mide la prueba, lo que puede ser resumido en la siguiente frase. La prueba explora la forma en que la persona percibe el mundo y su relación con el mundo, la forma en la que percibe a otros y su relación con los otros, y la forma en la que percibe a sí misma y se relaciona consigo misma. Como todas las pruebas proyectivas, no sé si recuerden, podemos ver la parte social del paciente, el cómo se relaciona en sus diferentes ámbitos, la parte interna. También pues este test nos lo va a permitir saber. Es importante pues, si lo vamos a ocupar, pues saberlo utilizar de forma adecuada, como todos los tests, y principalmente pues obviamente en estas fases pues hablarlo y platicarlo con el paciente. El test revela la organización básica de la personalidad, incluyendo afectividad, vida interior, recursos intelectuales y todos aquellos que se ponen en juego en las relaciones interpersonales. Como todos los tests, nos va a permitir o revelar y ver esta organización de la personalidad. La proyección, como todos los tests de proyección, nos va a proyectar algo, el paciente va a ser consciente, lo inconsciente, por medio de estas pequeñas láminas y lo que logra visualizar en estas manchas.
Como todo test proyectivo, se supone que el examinado proyecta sus propias necesidades y tensiones, apareciendo estas como respuesta frente a estímulos ambiguos. La proyección no opera siempre como defensa, por ejemplo, cuando la percepción actual influye y por tanto se proyectan nuestros recuerdos, las percepciones pasadas. Pasos. ¿Cuáles son los pasos para poder aplicar este test? Se informa a la persona examinada que se va a mostrar una serie de láminas, no se va a mencionar cuántas, frente a las cuales tiene que decir qué es lo que ve, a qué se parece o qué se imagina en cada lámina. Se aclara que puede ver figuras, puede ver la figura completa o partes de ella, que la puede ver en el mismo sentido en que se presenta o que la puede hacer girar. El objetivo de esta fase es que la persona tenga claridad en cuanto a que tiene más amplia libertad para ver la lámina como desee, lo que en definitiva desde el punto de vista psicológico significa que lo va a hacer desde el cómo puede y que no de otra forma, perdón chicas. Como todos los test proyectivos que hemos visto, se le da una libertad al paciente de que él proyecte como quiera. Simplemente se le guía, ¿sí? Pero él tiene la libertad de girar, de poner, de decir lo que el proyecto, lo primero que se le venga a la cabeza, que va a ser esta proyección. Esta pequeña fuga de algo inconsciente que nos quiera proyectar el paciente. Una vez que la persona comienza a entregarle las respuestas, se diferencia también de dos fases. La primera, de asociación, en la que se registra textualmente cada respuesta entregada por el entrevistado. La segunda fase, de interrogación, en la que se busca aclarar la categoría de localización, determinantes y contenidos que conforman los elementos centrales de una respuesta Rorschach. ¿Sí? Esta fase va a estar caracterizada por estas dos a su vez y es muy explícito, vamos a poder, nosotros tenemos que registrar textualmente las respuestas entregadas por el entrevistado y ya en la segunda fase vamos a interrogar para aclarar estas categorías. Cuando la persona termina de entregar las respuestas a una lámina, se devuelven las respuestas una a una en forma textual, lo que permite llevar a cabo la prueba de realidad. Se consigna el tiempo de reacción, es decir, el lapso transcurrido entre el momento en que el sujeto recibe la lámina y el momento en el que se entrega la primera respuesta. Este tiempo de reacción se denomina latencia y cuando muestra un aumento significativo puede ser indicador de shock, en el cual tendrá diferentes significados según sea la lámina en lo que esto observe. Se va a tomar el tiempo, a diferencia de otros test. Este sí va a estar un poco cronometrado, pero va a ser simplemente no para apresurar al paciente, sino para nosotros poder al mismo tiempo interpretar lo que nos está diciendo en esta lámina. Los giros que realiza el sujeto con la lámina también deben de ser consignados. Se registra el sentido en el que el sujeto ve la lámina A, posición en la que se entrega la lámina B, giro de 90 grados, C, giro de 180 grados, D, giro de 270, rotación considerada según el sentido del puntero del reloj. O sea que se va a girar conforme a las manecillas del reloj y estos son los giros que se van a hacer en las láminas. Si se dan cuenta, como les dije al inicio, los test pues van inicialmente de blanco y negro, pero llegaron a hacer esta metamorfosis y añadirle un color. Obviamente cada color, tiene un significado y tiene un porqué del valle, del por qué se eligieron para la ocupación de este test. Así que estas rotaciones que se van a hacer también tienen un significado y se van a anotar a su vez. El análisis. Hasta aquí, chicas, la vamos a dejar. Espero que hayamos comprendido hasta ahorita, pues más o menos cómo funciona este test. Este test sí es un poquito complejo a diferencia de los que hemos visto. Sí tiene su grado de complejidad. Obviamente nosotros lo vamos a ver a grandes rasgos, lo vamos a ver de una manera muy general, pero sí
sí es de los test como más complejitos de los que vamos a ver durante la clase. Precisamente por eso se ocupan 2 sesiones, porque sí está un poquito extenso. ¿Sí, chicas? Pues bueno, hasta aquí está, dejamos el video introductorio, ya mañana lo platicamos, ya mañana lo abordamos y espero pues hasta aquí haya quedado comprendido cómo se va a aplicar este test y un poquito de la historia y el origen de este test. Ok, chicas, pues nos vemos en un ratito. Gracias por su atención. Cuídense. Saluditos.